Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes, que el Espíritu Santo venga a iluminar nuestros entendimientos para que nosotros podamos entender la voz de Él, para que nosotros tengamos la sensibilidad a la voz de Dios, porque la voz de Dios es la voz de la vida, es la voz del suceso, es la voz de la fe, es la voz del coraje, es la voz de la fortaleza, es la voz de la sabiduría, es la voz del temor al Señor, es la voz que todos nosotros debemos siempre estar atentos para que podamos saber hacer nuestras elecciones, saber lo que debemos hacer o dejar de hacer, saber lo que vamos a hablar y lo que no debemos hablar. David oró a Dios y le pidió que colocase en sus labios un ángel para que no hablase más de lo que debería. Entonces, yo quería que usted, amiga, amigo, en este primer día del ayuno de Zacarías, el ayuno, un ayuno difícil, dígase de paso, difícil, porque dejar de comer, dejar de beber, dejar de ver noticias, noticieros seculares, es una cosa. Ahora, cuando usted deja de hablar, deja de murmurar, deja de lamentar, deja de reclamar, ¡ja! Esto es muy complicado, muy difícil. Cuando Dios dio la revelación para Zacarías, lo hizo mudo, porque Zacarías no creyó. Y si él saliese con esa revelación hablando para los otros, él iría, digamos así, él iría a arruinar los planes de Dios. Entonces, Dios lo hizo mudo para que no hablase hasta el día en cual se cumplió. Se cumplió la profecía. Y la profecía que yo digo para usted, mi amiga y mi amigo, es que después de este ayuno, o durante este ayuno, cualquier día puede ser hoy, en su esfuerzo sobrenatural para resistir los deseos de su corazón de hablar aquello que usted quiere hablar, que a usted le gustaría hablar, en la indignación a usted le gustaría de hablar, colocar la boca en el trombón. Usted se va a sujetar. Seguro no es fácil. No es fácil para usted, tampoco para mí, porque somos iguales. Somos todos iguales. Y en la realidad, si uno no vigila nuestras palabras, nosotros podemos herir, machucar y hasta matar a personas solo con la palabra, porque es lo que está escrito. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Quiere decir que la lengua tiene poder para dar vida, la lengua tiene poder para matar. Y yo estaba meditando en el pueblo de Israel. Siempre que uno hace un propósito de la fe cristiana, nosotros debemos evaluar con ojos más profundos, con relación con lo que nosotros estamos haciendo. Es una aplicación del Nuevo Testamento.
Nosotros, si vamos al Viejo Testamento, vea cómo es. Vea cómo es la situación del pueblo de Israel. Porque los hijos, el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, como Dios lidió con el pueblo de Israel en aquellos días en el Viejo Testamento, hoy el nuevo Israel es la iglesia del Señor Jesús, son los cristianos. Entonces, usted siempre puede evaluarse, pesarse. Usted se puede mirar siempre en el espejo del Viejo Testamento para ver cómo los hombres, aún los héroes de la fe del pasado, actuaron delante de las circunstancias y cómo Dios actuó. Y yo creo que no es diferente, porque Dios, lo que Dios es, fue y será para siempre el mismo. Él es simplemente el gran yo soy. Él es el Shaddai, el Todopoderoso. Entonces, Él puede todas las cosas, pero nosotros vemos la paciencia, el amor, la tolerancia de Dios para con su pueblo en el pasado. Y hoy no es diferente. No es diferente. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo muy claro, muy bueno, que fue doloroso en la época que sucedió, pero que hoy para nosotros es una enseñanza preciosa, especialmente en este ayuno de Zacarías que nosotros comenzamos hoy. Usted agarra el Viejo Testamento, lo abre allí en el libro de Números, allá en el inicio de la Biblia. El libro de Números es el cuarto libro de Moisés. El cuarto libro. Primero viene Génesis, luego viene Éxodo, luego viene Levíticos y entonces viene el libro de Números. Ahí en el capítulo 11, dice así, comienza así. Y aconteció que se quejó el pueblo hablando de lo que era malo a los oídos del Señor. Presta atención. Se quejó el pueblo hablando de lo que era malo a los oídos del Señor. Ese pueblo, Dios lo había liberado en Egipto, de la esclavitud de Egipto. Ellos eran esclavos, literalmente esclavos. Entonces, Dios, con su poderosa mano, lo libró allí en Egipto. Ahora, ellos estaban en el desierto. Aquí en Números, ellos están en el desierto. Allí en el desierto, ¿qué sucedía? Se quejó el pueblo hablando de lo que era malo a los oídos del Señor. Y oyendo el Señor su ira, se encendió. Quiere decir, Dios se enoja. Dios es amor, pero Él también se enoja. Y cuando Él se enoja, sal de ahí. Es algo feo. Dice el texto sagrado que Él se llenó de enojo porque el pueblo se quejó. El pueblo se quejó, se lamentó, reclamó. Que es lo que ha sucedido con muchas personas hoy en día. A veces, nosotros mismos nos lamentamos, nos quejamos de cositas, cuando Dios ha hecho cosas grandiosas, gloriosas, que solo Él es capaz de hacer. Y entonces Dios se irrita, se llena de ira con aquellos que así proceden, porque sacó a algunos de Egipto, ¿no es? Nosotros fuimos liberados de Egipto.
cuántas personas que me están escuchando en este momento y han de concordar con nosotros en este instante de que Dios hizo cosas magníficas, los sacó de las drogas, eliminó los vicios, constituyó, reconstruyó el hogar, curó de la enfermedad de ABC, del cáncer, etcétera, 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 y cosas maravillosas. Pero aún así, los beneficiarios, ni todos, pero hubo y hay muchos beneficiarios que se quedan lamentándose. ¡Qué vidita! Muchas personas se comienzan a reclamarse porque aún no realizaron sus sueños. Dios hizo cosas extraordinarias. Arrancó el demonio, el espíritu del suicidio, de la depresión, de la tristeza. Pero se olvidó rápido de los hechos del Señor y comenzaron a reclamar. Comenzaron a quejarse de su vida en relación a Dios. Oh, mi Dios, caramba, esto no está bien, no es justo. Caramba, vea solamente. El que es malo, aquel que no da oídos a tu voz, a tu palabra, le va bien. Y aquellos que oyen tu voz, tu palabra, yo estoy siempre en la iglesia, estoy siempre fiel contigo en los diezmos, en las ofrendas, y ta. Yo soy fiel, fiel, fiel. Caramba, esto no es justo. Pues, amiga, amigo, lo que no es justo es que usted reclame, que yo reclame por cualquier cosa delante de Dios, por lo que Él ya hizo por nosotros, sobre todo por habernos perdonado, haber perdonado nuestros pecados, eliminado nuestro pasado sucio. Entonces, el pueblo se quejó, hablando que era malo, lo que era malo a los oídos del Señor. Y oyendo el Señor, su ira se encendió y el fuego del Señor ardió entre ellos. Ese fuego, descendió el fuego entre ellos y consumió, mató a los que estaban en la última parte. Esto es importante. Los que estaban en la última parte. Nosotros ya vamos a ver esto. El pueblo clamó a Moisés y Moisés oró al Señor y el fuego se apagó. El pueblo ahora se vuelve para Moisés y pide: ten misericordia de nosotros, ore por nosotros. Y Moisés oró y Dios lo oyó y apagó el fuego. Por lo que llamó a aquel lugar fue marcado por causa de esta reclamación, de este lamento. Y tuvo el nombre de Taberá, el nombre de aquel lugar donde sucedió este problema. Aquel lugar llamado Taberá, porque el fuego del Señor se encendió entre ellos. El fuego del Señor se encendió entre ellos. Y los que estaban en medio de ellos vinieron a tener un gran deseo. Y los que estaban en medio de ellos vinieron a tener un gran deseo. Por lo que los hijos de Israel volvieron a llorar y decir: ¿quién nos dará de comer carne? ¿Quién nos dará carne para comer? En otras palabras, es esto aquí. ¿Quién nos dará carne para comer? Usted puede leer esto en Números capítulo 11, del 1 al 4. Pero lea todo el capítulo para que usted pueda entender el contexto. Además, usted debe leer todo el capítulo, todo el libro de Números, para usted tener una idea de cómo era
la situación de Éxodo, porque en Éxodo, cómo Dios libró al pueblo de Israel, cómo Dios eliminó además, en Éxodo después usted ve, Levíticos. Entonces, ve ese libro, para que usted tenga una idea más grande para ver lo que estaba sucediendo y que vivimos esto hoy, exactamente en los días de hoy. En aquella altura, el pueblo, él tenía a Moisés como su intercesor. Hoy, el pueblo tiene a Jesús, al Hijo de Dios, como nuestro intercesor. Él es el mediador, el único mediador entre nosotros y Dios, entre el Dios Padre Todopoderoso. Él es el único, es Jesús. Entonces, lo que sucedió en el pasado sucede en los días de hoy. Y la finalidad, el objetivo de entrar en este ayuno de Zacarías es justamente para no neutralizar todas las oraciones, los ayunos, las vigilias que nosotros hacemos en nuestra vida cristiana y que son naturalmente canceladas, neutralizadas, se vuelven sin efecto cuando damos la espalda y comenzamos a lamentar. ¿De qué sirve tener comunión con Dios en la iglesia, venir los miércoles y domingos, todos vamos a la iglesia, hablamos con Dios, alabamos y etcétera, pero cuando salimos de la iglesia, ¿qué hacemos? Sin querer queriendo, acabamos hablando cosas que no tendríamos que hablar. Quiere decir, los lamentos, el llanto, esa queja, esa reclamación, neutraliza todas las palabras que nosotros ofrecemos para Dios, loor y adoración para Él. ¿Entendió, mi amiga, mi amigo? Es lo que dice el texto. El texto sagrado dice al respecto de la lengua. La lengua, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Esta es la realidad, la lengua. Entonces, así como nosotros tenemos el poder en la lengua para hablar con Dios, oh Señor, aleluya, alabamos a Dios, también nosotros tenemos el poder en la lengua hasta para blasfemar contra Él. Todo depende de cada uno de nosotros. Todo depende del espíritu que está conduciendo nuestra mente, si es el espíritu de Dios o es el espíritu de este mundo. Entonces, mi amiga y mi querido amigo, es bueno este ayuno de Zacarías, porque nos va a mantener mudos delante, especialmente de las otras personas, delante de las otras personas. El apóstol Pablo, él dice así, él dice, haced todas las cosas sin murmuraciones ni contiendas. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni contiendas. Quiere decir, ayer alabamos a Dios. Hoy vamos a trabajar, vamos a cumplir con nuestras obligaciones, con nuestros deberes, pero no podemos hacerlo con murmuraciones ni contiendas. Levantarnos de la cama, hoy es lunes, hay que trabajar. Si bien siendo hoy un día de la fiesta de la carne, la fiesta del infierno, es claro que muchas personas no trabajaron, pero hay personas que trabajan. Entonces, que sea el trabajo hecho sin murmuraciones.
ni contiendas, para que no vengan las palabras, nuestras palabras, no vengan a neutralizar las palabras que nosotros hablamos ayer en la iglesia delante del altar. Alabamos y adoramos a Dios porque fue eso lo que sucedió, lo que hizo encender la ira de Dios en aquellos días de Moisés. Pero lo que nos llama la atención aquí, lo que nos llama aquí la atención es en Taberá, fue que dice el texto que las personas que estaban en medio de ellos, ¿qué son estas personas que estaban en medio de ellos? ¿Quién son ellos? Son los hijos de Israel, el pueblo de Israel que estaba en medio. Y esas personas que estaban en medio de ellos vinieron a tener un gran deseo por lo que los hijos de Israel volvieron a llorar y a decir: ¿quién nos dará carne para comer? ¡Qué barbaridad! El fuego había descendido recientemente y muchos habían muerto por causa de eso. Y el hecho es que, ¿por qué? Es que el pueblo de Israel se lamentó. ¿Por qué es que el pueblo de Israel se volvió delante de Dios, se quejó? ¿Por qué? Es que, ¿qué lo indujo a quejarse contra Moisés, reclamar con Moisés, lamentarse con Moisés? ¿Sabe por qué? Con permiso. Déjeme mojar la garganta, porque es muy interesante esto. El pueblo se volvió contra Dios, para mi ver, en mi óptica. Él se volvió contra Dios porque él tenía el pueblo en medio de ellos. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes son estas personas? Vulgo, estas personas son los egipcios que estaban digamos, estaban teniendo un gran parentesco con los hijos de Israel. Y cuando Dios quitó los hijos de Israel, vinieron también aquellas personas que no eran de Israel, eran egipcios, egipcias. Pero por amistad, por alguna razón, ellos se alinearon con el pueblo de Israel y vino junto con ellos. Salieron también. Tal vez personas que eran esclavizadas de cierta forma, vinieron con los hijos de Israel. Y estas personas que no tenían nada que ver con el pueblo de Israel, esas personas vieron el poder de Dios. Aquellas personas que no tenían nada que ver con Israel eran egipcios, eran extraños al pueblo de Dios, pero estaban junto al pueblo de Dios y vieron las señales, vieron las 10 plagas, vieron las 10 plagas que cayeron sobre Egipto. Ellos pasaron en medio, ellos pasaron en medio del mar rojo, y ellos vieron el mar abriéndose, ellos vieron la columna de fuego en la noche, que era el Espíritu Santo, y esa columna de fuego durante el día era una columna de nube también. Aquella columna se movía, y cuando aquella columna de fuego y de humo paraba, el pueblo de Israel paraba. Cuando aquella nube se movía, el pueblo de Israel se movía y seguía sus pasos. Esas personas, este pueblo que no era de Israel, lo repito para que no quede
para que no sea olvidado, esas personas extrañas en medio de Israel, era amiga de Israel, eran amistades de Israel. Entonces, ese pueblo vino a tener un gran deseo y con seguridad absoluta el deseo de estas personas, de este pueblo extraño, influenció a los hijos de Israel. Es lo que han hecho los influencers, que tienen sus páginas en las redes sociales, en internet, que influencian a las personas o que llevan a las personas a proceder como ellos proceden y cuentan ventajas y hablan cosas grandiosas que hacen a las personas querer también, desear también, anhelar también. Solo que ellos están mal, pero muchos de ellos, las personas del día de hoy, de una cierta forma, consigue influenciar hasta aquellos que son el pueblo de Dios. Esa es la gran tristeza. Muchas personas de la fe son influenciadas por esas personas que promueven cosas que no tienen nada que ver con Dios, pero influencian a aquellos que son de Dios o que pretenden ser de Dios, que fue lo que sucedió allí en el desierto, en la época de Moisés. Y de repente usted es influenciado por una persona que no tiene nada que ver con su fe. Y usted se deja llevar por ella. Usted se deja llevar por lo que ella habla, y lo que ella habla no tiene nada que ver con aquello, con las escrituras sagradas, no tiene nada que ver con la voz de Dios. Y por eso a usted le va mal. O sea, usted va a la iglesia, le ofrece su vida a Jesús, ora, clama, alaba, siente alegría, canta, pero cuando llega afuera, usted entonces se junta con una persona que no tiene nada que ver con su fe, pero que directamente o indirectamente acaba influenciando sus decisiones, sus pensamientos, sobre todo sus palabras. Quiere decir, este pueblo eran hijos del infierno que salieron junto con el pueblo de Israel de Egipto. Es esto aquí. Es esto aquí. Ahora, usted puede, dándole cuerda, línea a la imaginación, porque es que muchos casamientos no funcionan, porque es que muchos pastores, o mejor, auxiliares que son solteros, quieren formar su familia y quieren casarse, y por causa de un rostro lindo, maravilloso, aparentemente inocente, puro, acaban influenciándolo y él se casa con una persona que no tiene nada que ver con su fe, nada que ver con el espíritu que él tiene dentro de él. Son influenciados y a veces se casan para separarse de acá a un tiempo, para tener una vida de matrimonio, para tener una vida de pareja por un tiempo mínimo y se separan luego. Quiere decir, para desgraciar la vida del muchacho. Son personas que el diablo manda, hijos del diablo que son enviados para envolverse con los hijos de Dios, para hacer exactamente lo que estas personas hicieron con los hijos de Israel en aquella altura. Es interesante, ¿no? Esto es muy interesante. Tal vez usted que está participando en este momento, me está escuchando en este momento, usted analizando su vida, viene a encontrar esto aquí. A veces uno se queja, nosotros nos quejamos por estar conversando con una persona que a uno le cae bien, pero que no tiene nada que ver con nuestra fe. Y nosotros, para no sensibilizarlas, no entristecerlas,
uno acaba concordando con los pensamientos de ella. Y ellas entonces fueron usadas por el mal para que uno venga a confesar lo que no era bueno para nosotros. Y ahí salen aquellas palabras que desagradan a Dios, aquellas palabras que entristecen, que apagan el Espíritu Santo. Las quejas, los lamentos, las reclamaciones borran al Espíritu Santo en nosotros, apagan. Porque así como Dios quedó indignado en aquella altura e hizo descender fuego y mató a muchas personas, consumió, dice aquí, consumió a los que estaban en la última parte. ¿Quiénes estaban en la última parte? No eran los sacerdotes, ni era Moisés, pero eran estas personas juntamente con los hijos de Israel. Cuidado, mi amiga, mi amigo, para no juntarse con estas personas, para que usted no sea perjudicado, no sea quemado con ellos. Cuidado, para que usted no venga a traer la ira de Dios por estar con aquellas personas junto a usted, o aquellas personas que tienen mucha amistad, le cae bien a aquella persona, pero ella no tiene nada de Dios. Cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Yo estaba mirando un informe en la Escuela del Amor y en la entrevista a una mujer, ella decía: yo tenía un noviazgo ya firme, prácticamente ya para casarme, pero vino la época de carnaval. Yo dejé eso. Después yo veo eso. Ahora yo voy a ver mis derechos de aprovechar el carnaval. El carnaval es la fiesta de la carne, nadie de nadie. Quien tiene marido deja de tenerlo, quien tiene esposa deja de tenerla, porque todos se envuelven en esta fiesta satánica. Y consecuentemente, muchos mueren, no llegan ni a pasar los 3 días, mueren en esos días. ¿Por qué? En la fiesta de la carne, nadie es de nadie. No hay marido, no hay esposa, no hay hijo, no hay padre, no hay nadie. Está todo así entregado al diablo, a las voluntades de Satanás, del infierno. Todo el mundo sabe de esto. Todo el mundo sabe de esto. Porque no sucede nada de bueno. Solo tristeza, muerte, etcétera, separaciones, infierno. Pero quien va en medio de este pueblo, de la bebida, la samba, ¿qué se puede esperar de esto? Alegría, felicidad, una vida próspera, una vida bendecida. Puede esperar lo que el diablo tiene para dar. Y aquellos que siguen su voz, su batucada, que sigue su ritmo, su moda. Entonces, amiga, amigo, Dios se enojó en aquel momento contra el pueblo de Israel, porque él se lamentó, se quejó y después dijo: yo tengo deseo, yo quiero comer carne, carne, carne. Dios quedó indignado y hoy yo pienso no es diferente. Ahora viene el creyente que dice: pero eso fue en el Viejo Testamento, fue en la ley, ahora vivimos sobre la gracia, como si la gracia de Dios fuera un permiso para vivir en la carne, como si fuera un permiso para pecar a voluntad. Ahora yo puedo vivir en la carne porque estoy en la gracia. Amiga, amigo, no juegue con Dios.
La Biblia dice, no apaguéis el Espíritu Santo. No apaguéis el Espíritu Santo. Cuando usted se deja llevar por una persona influenciadora para el mal, usted va para el mal junto con ella. Usted apaga el Espíritu Santo. Usted ora a Dios en la iglesia, le pide a Dios, yo quiero el Espíritu Santo, pero si usted se envuelve con esas personas, usted se envuelve con esas personas, usted puede esperar. Usted va a sufrir las consecuencias porque es aquello que está escrito. Lo que está escrito y va a suceder. Llueva o haya sol, es profecía de Dios. Entonces, quien se junta con los cerdos va a comer lo mismo. Va a comer lo mismo y vivir como un cerdo. Esta es la realidad. Ahora cabe usted, mi amiga, mi amigo, evaluar su vida y ver qué hará de ella. En cuanto a mí, yo estoy aquí con esta palabra. Esto es una enseñanza. Y cuando uno usa la mente, la inteligencia, uno se pone a pensar para que uno no venga a sufrir las mismas consecuencias. Mañana estaremos hablando más de este asunto. Es un asunto, el ayuno de Zacarías hace parte de nuestra vida, de nuestro día a día. Y quien vive y santifica el nombre del Señor, vive una vida de acuerdo con la palabra de Él. Que Dios los bendiga y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Hasta mañana.